Muchas gracias, señor alcalde. Señor Ávila, bueno, ustedes aquí no quieren hablar del Gobierno de la Nación, prácticamente no lo hacen en toda la moción. Nosotros vamos a hablar de la Junta y vamos a hablar del Gobierno de la Nación, puesto que estamos hablando de sequía y las competencias son compartidas, aunque hay que recordar que en lo que afecta a esta provincia, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir tiene competencias a un 67% sobre esa cuenca, sobre la cuenca de Guadalquivir, por lo cual digamos que la responsabilidad en estas cuestiones es aún mayor. Pero yo le voy a hacer un repaso de lo que se ha venido haciendo por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía en los últimos 12 años, de lo que se ha hecho en los últimos 4, de lo que se ha presupuestado y de lo que se hará en los próximos años, y también de lo que ha hecho, está haciendo y hará el Gobierno de la Nación. En relación al canon autonómico del agua, se habían recaudado hasta el año 2021, en una década, unos 1.008 millones de euros. Hasta el 2018 se habían recaudado 730 millones de euros y tan solo se habían ejecutado obras por valor de 219 millones de euros hasta el 2018. Saben ustedes que incluso había la amenaza de sanciones por parte de la Unión Europea, que daban, por lo tanto, por ejecutar más de 500 millones de euros. A fecha de hoy estimamos que el canon del agua ha recaudado en torno a 1.100 millones de euros. ¿Y cuánto se ha ejecutado? Bueno, pues en los últimos 3 años y 4 meses aproximadamente se han ejecutado con cargo al canon del agua en obras completamente terminadas otros 259 millones de euros. Hay 638 millones de euros que ya están totalmente licitados y las obras están en ejecución, pero en un grado todavía bajo de ejecución y que se prevén que se ejecuten entre el año 2022 y 2023, 638 millones de euros más, y hay 490 millones de euros en licitación, pero cuya licitación aún no han concluido y que, por lo tanto, se prevé su ejecución en la segunda parte, el segundo tramo de 2023 y 2024. Totalizarían casi 1.400 millones de euros de inversión vinculada al canon del agua cuando terminara el año 2024. El canon del agua saben que es finalista. Es verdad que afecta al ciclo integral del agua, pero no es menos cierto que la propia definición del mismo hace que se tenga que centrar más tanto en el saneamiento como en la depuración de las aguas residuales, y es lo que ha venido haciendo el Gobierno de la Nación. Aquí en esta provincia tenemos varios ejemplos y aquí en el término municipal de Jaén tenemos el ejemplo del EDAR de las Infantas, que en estos momentos se está realizando en obras, o el EDAR de la Guardia, que ya se ha concluido y está en pleno funcionamiento. ¿Y qué ha puesto el Gobierno de la Nación encima de la mesa en el proyecto de presupuesto de 2023? Pues yo se lo voy a decir. En relación a las políticas hídricas, un descenso de un 12% en Andalucía. Eso es lo que ha puesto el Gobierno de la Nación. En relación a la presa de Siles, nada. Cuando tiene encima de la mesa una oferta de la Junta de Andalucía para que se financie al 50% la construcción de las conducciones. Una presa que está terminada y que no se puede usar porque el Gobierno de la Nación se niega a realizar las obras de conducción que son de su competencia. Y encima la Junta de Andalucía le dice que está dispuesta, más allá de sus competencias, a financiar el 50%, el Gobierno no hace nada. En cuanto a los fondos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, bueno, pues resulta que el Gobierno de la Nación ha dedicado o ha destinado 14.000 millones de euros a transición ecológica. No tenemos nada en contra de la transición ecológica, pero cuando estamos ante una de las peores sequías en décadas, resulta que solo dedican 1.000 millones de euros a invertir en sequía. 1.000 millones frente a 14.000. Si es tan urgente, ¿por qué no invierte más en sequía? Y en todo el año 2022, en lo que va de 2022, el Gobierno central solo ha invertido en la cuenca del Guadalquivir 9,6 millones de euros, como cuando ya se ha dicho aquí, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha invertido 141 millones de euros como consecuencia de los 2 decretos de la sequía, en una ejecución, un grado de ejecución ya del 50% en 15 actuaciones, y que ha permitido recuperar 73 hectómetros cúbicos en toda Andalucía, precisamente con las aguas residuales. El proyecto de presupuestos para 2023 prevé recuperar hasta 120 hectómetros cúbicos adicionales, lo cual va a permitir que los acuíferos se recuperen, porque esas aguas residuales se van a poder reutilizar fundamentalmente en riego, y hay previsto 450 millones de euros en actuaciones de mejores del agua en los presupuestos para el 2023, si se aprueban finalmente, que entendemos que sí, con un incremento de casi el 26%. Y voy terminando ya. Tienen ustedes tres enmiendas a los 3 primeros puntos. Al primero, básicamente, porque hablan ustedes de participación y, sinceramente, el artículo 63.2 no dice nada sobre participación. Habla sobre la necesidad de que los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes tengan obligatoriamente planes de emergencia, y sí habla de la necesidad de que
cuenten con el asesoramiento técnico de la consejería competente o de sus órganos o sus entes instrumentales, pero no hablan nada de participación, y en esos términos hemos redactado nosotros el primer punto de su parte resolutiva. En cuanto al segundo punto... Vaya finalizando, señor Bonilla. Termino con las dos enmiendas. En cuanto al segundo punto, recordarle que el Pacto Social por el Agua al que ustedes se refieren es el Pacto Andaluz, que está vigente desde diciembre de 2020 y que Unidas Podemos en el Parlamento de Andalucía no votó en contra, se abstuvo y participó en todo el trámite. Por eso también le hemos dado una vuelta a esa redacción. Y en cuanto al punto tercero, evidentemente, cuando ustedes reclaman mejora en las obras de abastecimiento, en primer lugar tendremos que recordar que el canon del agua está destinado fundamentalmente a la depuración de aguas residuales y al saneamiento, y hay que hacerlo constar. Y luego, si hablamos de la necesidad de que se auxilie a los municipios en materia de abastecimiento, entendemos que, al menos aquí en Jaén, tendremos que contar no solamente con la Junta de Andalucía, que está dispuesta a invertir, Bonilla, y así lo ha demostrado, sino también con el Gobierno de la Nación. Muchas gracias.